Hay frases que nacieron entre espadas y pólvora, y otras que nacieron entre tabernas, orinales y secretos de confesión. Hoy te traigo expresiones que usamos todos los días, sin saber que vienen del vino, del sexo o del miedo a ir al infierno. Origen de la frase tener mala leche. En la Europa medieval, donde la superstición y la ciencia se mezclaban como la leche con la sangre, nació una de las expresiones más crueles de nuestra lengua. Las familias nobles, obsesionadas con la pureza de su linaje, arrancaban a sus hijos del pecho de sus madres para entregarlos a nodrizas seleccionadas, mujeres cuyo cuerpo se convertía en instrumento de poder. Mientras las nodrizas de palacio disfrutaban de dietas con almendras y carne de caza, las pobres sobrevivían con pan negro y cerveza agria, como revelan las ordenanzas de Toledo de 1498. Un médico real escribió en sus tratados que la leche de mujer afligida cría niños melancólicos, pero cayó que esas mujeres estaban afligidas por el hambre, el cansancio y la violencia de un sistema que las usaba y desechaba. Una nodriza fue acusada de dar leche corrupta al hijo de un mercader. La verdad era más simple y terrible. Exhausta tras días de trabajo, se había dormido y el niño pasó frío. Pero la corte no juzgó su agotamiento, sino su leche. Así se forjó el mito que los nobles necesitaban: creer que el carácter violento de sus hijos venía de los pechos ajenos y no de su propia sangre enferma por siglos de endogamia. Los médicos reales examinaban a estas mujeres con métodos que hoy nos horrorizarían. Probaban la leche buscando dulzura equilibrada, medían su viscosidad vertiéndola sobre mármol e incluso hacían beber la leche a niños huérfanos para observar sus reacciones. En la corte de los reyes católicos, cuando el futuro Carlos IV mostraba su terrible carácter, culpaban a su nodriza, no a los 200 años de matrimonios entre primos que habían envenenado su linaje. Las pruebas reales eran brutales pero mundanas. Comparaban la espuma de la leche con estándares pictóricos, medían su tiempo de coagulación en recipientes de plata y buscaban en los pezones señales de humor equilibrado. Lo que llamaban mala leche era en realidad el rastro del sufrimiento femenino. Leche aguada por el hambre, amarga por el dolor, cuajada por el miedo. Cada vez que usamos esta expresión, repetimos sin saberlo la justificación medieval para culpar a las mujeres pobres por males que no causaron. La verdadera mala leche nunca estuvo en sus pechos, sino en un sistema que las convertía en chivos expiatorios de los pecados de los poderosos. En 1486 se registró el caso más cruel. Una nodriza fue acusada de intoxicar al hijo de un duque con su leche melancólica. La sentencia judicial, conservada en el archivo de Simancas, ordenaba azotarla hasta que la sangre corrigiese los humores de sus pechos. Lo que nadie registró fue que la nodriza llevaba 3 días sin comer cuando la juzgaron. Hoy sabemos que la leche materna no transmite el carácter, pero seguimos usando una frase que nació del látigo y la ignorancia. Origen de irse de picos pardos. Las calles de Madrid, en 1600, escondían un código de vestuario que todos entendían, pero nadie discutía. Las mujeres obligadas a ejercer la prostitución llevaban una capa corta de color pardo, tejida con la lana más vasta y rematada en sus bordes con picos triangulares que sonaban al caminar como campanas de pecado. Esta prenda no era casual. Los picos servían para que los alguaciles identificasen a estas mujeres incluso en la oscuridad de la noche, cuando la hipocresía madrileña se volvía más espesa que el vino de las tabernas. Pero bajo esa lana áspera latía una verdad que los libros de historia no cuentan. Los mismos nobles que financiaban altares de oro en las iglesias eran dueños de los burdeles donde esas capas se arrugaban en jergones sucios. Las cuentas reales revelan que en 1615 se destinaron 12.000 maravedís de las casas de conversación para construir el convento de San Isidro, mezclando así pecado y religión en la misma bolsa de dinero. Las excavaciones de la calle de la Cruz, en 2018, sacaron a la luz los cimientos de un burdel de lujo, donde se encontraron copas de plata robadas de iglesias junto a rosarios de ébano, prueba física de esa doble moral que marcó una época. Las llamadas tapadoras recorrían las posadas donde llegaban jóvenes campesinas, prometiéndoles trabajo como costureras solo para engañarlas y meterlas en ese mundo. La próxima vez que uses la expresión irse de picos pardos, recuerda que no hablas solo de diversión. Hablas de un sistema que vestía a las mujeres de pobreza, mientras los poderosos se enriquecían con su dolor. Origen de estar en babia. En las montañas de León
donde el silbido del viento se confunde con el balido de las ovejas, los reyes de Castilla encontraron lo que ningún palacio podía darles: el derecho a perder la cabeza. Alfonso VI, el conquistador de Toledo, pasó un verano vistiendo pieles de pastor y durmiendo en pajares. Sus médicos lo llamaban mal de corazón, pero en realidad era el peso de haber arrebatado el trono a su propio hermano. Las piedras de Babia guardan aún las huellas de sus pasos errantes, los mismos que sus consejeros disfrazaron con un «El rey está en Babia», que sonaba mejor que «El rey se está volviendo loco de remordimiento». 3 siglos después, cuando la peste convertía a Castilla en un cementerio abierto, Juan I eligió el mismo valle para su exilio voluntario. Sus cartas, conservadas como tesoro en Simancas, muestran la letra temblorosa de quien escribe con dedos entumecidos por el frío de la montaña. «Aquí el aire no sabe a muerto», confesaba al obispo de León, mientras en las ciudades los cadáveres se apilaban en las cunetas. Los mensajeros llegaban a palacio buscando al rey, y la respuesta siempre era la misma: «No puede atender, está en Babia». No era una excusa, era un retiro real, un lugar donde el poder se desconectaba. Hoy la expresión nos suena a despiste, pero encierra una verdad histórica. A veces la única cordura posible es fingir demencia. Los muros de piedra de aquellas cabañas leonesas fueron testigos de cómo los hombres más poderosos de su tiempo se quitaron la corona para ponerse un gorro de lana y llorar como niños. Origen de quedarse sin blanca. En los mercados del siglo XV, donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el gemido de los hambrientos, existía una moneda tan pequeña que apenas pesaba en la mano: la blanca. Esta pieza de cobre y plata bastaba para comprar media hogaza de pan o una hora de luz en una posada infecta, pero su verdadero poder residía en lo que ocurría cuando alguien no la tenía. Una leyenda afirma que un tejedor que en 1465 firmó un contrato de servicio perpetuo por 2 blancas, entregando a su hija como criada hasta la muerte, un documento que aún conserva las manchas de sus lágrimas secas. La ley prohibía vender hijos, pero los notarios idearon fórmulas como aprendizaje vitalicio o donación filial para burlar las ordenanzas. En Sevilla, el mercader Ruy López adquirió en 1489 los derechos sobre el cuerpo y trabajo del pequeño Pedro a cambio de una blanca y 2 panes, según consta en los registros del Archivo Ducal de Medina Sidonia. Mientras, en los hospitales, los moribundos sin blanca para pagar el óleo de la extremaunción rogaban que les dejaran morir sin sacramentos antes que endeudar a su familia. Origen de no tener pelos en la lengua. Cuando los médicos del siglo XVI hablaban de pelos en la lengua, no se referían a vello real, sino a una cruel metáfora que justificaba el silenciamiento de los disidentes. El doctor Andrés Laguna, médico personal de Carlos V, describía en sus tratados cómo ciertas lenguas se cubrían de negrura, como pelo de rata, pero lo que en realidad documentaba eran los efectos de los brutales tratamientos que la Inquisición y las Cortes aplicaban a quienes hablaban demasiado claro. Las autopsias realizadas en la Universidad de Salamanca a varios condenados por herejía revelaban lenguas ulceradas por quemaduras químicas, el resultado de lavados con vinagre mezclado con plata que se usaban para purificar a los acusados de blasfemia. En los archivos secretos del duque de Alba se encuentra el caso de Rodrigo de Herrera, un poeta que en 1567 fue tratado por lengua vellosa, después de escribir sátiras contra el rey, y cuyos informes médicos detallan cómo perdió la capacidad de hablar tras ser sometido a cauterizaciones que le destruyeron las papilas gustativas. Lo que las autoridades llamaban pelos eran en realidad las costras negras de esas quemaduras, una metáfora médica que convertía la tortura en tratamiento. La expresión «no tener pelos en la lengua» nació como código entre los círculos intelectuales perseguidos para referirse a quienes, como Herrera, preferían perder la lengua antes que callar la verdad. Hoy usamos la frase sin saber que en su origen fue un grito silencioso contra la censura, un homenaje involuntario a aquellos cuyas lenguas quedaron marcadas no por pelos imaginarios, sino por el hierro candente del poder. Detrás de cada frase hay una escena, una nodriza llorando, un burdel mal iluminado, una monja chismosa. Cada expresión que hoy suena inocente, alguna vez fue un retrato sucio y real de lo que fuimos, y aún lo somos.